Ahí estaba, la noche en que todo cambió. Mi cuñado, David, encerró a nuestra hija de 12 años en un congelador. ¿Su crimen? Contar la verdad en su propia boda. Lo que siguió fue una batalla sin cuartel, donde David usó cada truco sucio, imaginable, desde los servicios de protección de menores hasta el sistema escolar, para destruirnos. Pero no sabía que cada movimiento suyo estaba siendo documentado, convirtiendo así su mayor arma en el detonante de su propia caída. Esta es la historia de cómo convertimos su fuerza en su mayor debilidad. El sábado, mi esposa llevó a nuestra hija a la boda de su primo en un hotel lujoso. Fue la última vez que vi a mi niña con la inocencia que la conocía. Yo no fui, no soporto a la familia de mi mujer, y me arrepiento de ello cada día. 3 horas después de la recepción, mi teléfono explotó. Era mi esposa, sollozando y jadeando. Apenas podía hablar, solo repetía una y otra vez el dolor de Emma. David, el novio, el hombre de 38 años, me dijo, tomó a nuestra hija de 12 años y la encerró en un congelador. Su voz era histérica, y de fondo oía gritos y un alboroto. Se me heló la sangre. Supe que tenía que llegar antes de hacer algo que lamentara. Cuando entré al salón de baile, la voz de David retumbaba por toda la sala. Mi esposa estaba en el suelo, aferrada a nuestra hija, que apestaba a pescado y llevaba un delantal sobre los hombros. David les gritaba sobre la etiqueta adecuada de la boda y no arruinar los días especiales. Pero en cuanto me vio, se puso blanco. Espera, puedo explicarlo, dijo con la voz temblorosa. Quería golpearlo hasta que sus sesos fueran carne molida en la alfombra, pero sabía que tenía que darle un buen ejemplo a mi hija. En lugar de eso, tomé a Emma en mis brazos y traté de que hiciera ejercicios de respiración. 5 minutos después, seguía hiperventilando y quejándose de dolor en el pecho, así que la llevé corriendo a la sala de emergencias más cercana. Era más importante que lidiar con David, al menos por ahora. El médico dijo que físicamente estaba bien, pero muy traumatizada. Fue entonces cuando mi esposa me contó toda la historia. Emma, nuestra hija, y los primos pequeños estaban sentados en la mesa de los niños cuando mi esposa fue al baño. Fue entonces cuando Emma notó algo. En el pasillo, el novio, Brian, había acorralado a una de las damas de honor contra la pared, frotándole las manos por el pecho mientras ella lloraba. Emma, siendo una niña protectora, se acercó a mi esposa y le susurró que había visto a Brian haciendo llorar a Melissa en el pasillo, preguntándole si todo estaba bien. David escuchó esto y explotó, llamando a Emma mocosa mentirosa que intentaba destruir la boda. Emma, con su valentía, respondió que Brian no debería hacer daño a las chicas si quería un buen matrimonio. David se enfureció, la agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó moretones y la arrastró mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Mi esposa intentó intervenir, pero su padre la inmovilizó diciendo, «Deja que los hombres se encarguen». Se vio obligada a ver cómo arrastraban a Emma a la cocina y la metían en el congelador. Mi esposa intentó llamar al 911, pero su padre le quitó el teléfono y la amenazó con encerrarla también si decía una palabra más. No fue hasta 2 minutos después, cuando logró contarle a uno de los adolescentes lo que sucedía, que pudieron abrir la puerta y liberarla. Dejé a Emma con mi madre y regresé para confrontar a David. Los padres de la novia ya estaban allí, así que les conté exactamente lo que había pasado. David intentó decir que Emma había atacado al novio, pero le pregunté, ¿dónde están las marcas del ataque de Emma? No tuvo nada que decir. Los niños de la mesa de los niños apoyaron a Emma, diciendo, le rogamos al tío David que parara, pero no nos escuchó. Ninguno de los adultos hizo nada. Todos evitaban mi mirada, pero el enrojecimiento de sus rostros me confirmó que los niños decían la verdad. La rabia me hervía la sangre, pero me contuve. Estaba dispuesta a jugar a largo plazo. La semana siguiente fue un infierno viviente. Emma no quería dormir sola. Se despertaba gritando que tenía frío, sacudiéndose las mantas, creyendo que estaba atrapada. Mi esposa y yo nos turnábamos para quedarnos con ella, abrazándola hasta que volvía a dormirse. Tomé días de vacaciones para estar en casa. Mantenemos el termostato a 75 grados, pero Emma seguía usando suéteres y se envolvía en mantas. David permaneció en silencio, pero yo sabía que estaba planeando algo. Los hombres como él siempre tienen un plan. Llegó el domingo, y teníamos que ir a cenar a casa de mi suegra. Era una tradición semanal, y mi esposa no quería romperla, creyendo que empeoraría las cosas. Estuve de acuerdo, pero solo si David no estaba allí. Mi esposa llamó con antelación, y su madre prometió que David estaba de visita con amigos fuera de la ciudad. Algo sobre un fin de semana de golf. Llegamos, y Emma se pegó a mi lado como pegamento. No me soltó la mano desde que salimos del coche. La casa se sentía diferente, más tranquila, tensa. Mi suegra nos miraba de forma extraña, con los labios fruncidos como si hubiera mordido un limón. Apenas hablaba con Emma, lo cual era inusual. Siempre adoró a su única nieta. Después de la cena, mi suegra llevó a mi esposa a la cocina para
ayudar con los platos. Pude oír susurros silenciosos y urgentes a través de la puerta. Subí al baño. La puerta del ático estaba abierta, lo cual era extraño. Mi suegra no subía allí desde una caída el año pasado, y la escalera desplegable estaba extendida. Asomé la cabeza y sexta cajas por todas partes, motas de polvo bailando a la luz de una única bombilla. Una caja estaba volcada, y los papeles se desparramaban como las entrañas de una herida. Subí para ordenarlos y me fijé en los extractos bancarios, muchos, todos a nombre de mi suegra, pero las firmas no parecían correctas, demasiado pulcras, demasiado practicadas. Tomé un puñado, y empecé a leer. Retiros de 500 por aquí, 1000 por allá, todos de 3 años atrás. Las notas decían reparaciones domésticas y facturas médicas, pero yo sabía que mi suegra no había hecho reparaciones importantes. El techo del cuarto de invitados seguía goteando, y ella, con Medicare, siempre presumía de su seguro complementario. Oí pasos en las escaleras, pesados, deliberados. Guardé los papeles en mi chaqueta y me di la vuelta. David estaba allí, después de todo, no estaba de viaje. Su cara estaba roja y sudorosa a pesar de la noche fresca. Vio la caja abierta, y sus ojos se oscurecieron, peligrosos. Me dijo que no tenía nada que hacer husmeando en casa de su madre. Su voz era baja, controlada, pero podía oír la amenaza. Le dije que también era la madre de mi esposa. Se acercó, y pude oler el whisky en su aliento, ver el ligero balanceo en su postura. Me agarró la muñeca con fuerza, como lo había hecho con Emma. Sus dedos se clavaron, tratando de establecer dominio. Dijo que si le enseñaba a alguien esos papeles, le diría a la policía que yo los había puesto, que estaba intentando incriminarlo por lo de la boda. Su aliento era caliente en mi cara, apestando a alcohol y desesperación. Tiré de mi brazo, y me dirigí a las escaleras. Me bloqueó. Nos quedamos mirándonos fijamente. Lo sexta calculando, sopesando sus opciones. Entonces Emma me llamó desde abajo, su voz temblorosa, asustada. Había estado sola demasiado tiempo. David sonrió con una frialdad depredadora y se apartó. Bajé, tomé a mi familia. Le dije a mi esposa que me sentía mal y que teníamos que irnos. Ella no cuestionó. Solo recogió nuestras cosas mientras llevaba a Emma al coche. En el coche, le mostré los extractos. Se puso pálida, y sus manos temblaban al hojearlos. Ambos sabíamos que David tenía un poder notarial. Su padre lo estableció antes de morir, cuando David aún fingía ser un hijo responsable. Pero robarle a su propia madre era bajo, incluso para David. Mi esposa quería ir directamente a la policía. Le dije que primero necesitábamos más pruebas. David mentiría como siempre. Tenía contactos, abogados que le debían favores. Teníamos que ser inteligentes, pacientes, minuciosos, por el bien de Emma y de mi suegra. Teníamos que hacerlo perfectamente. Los días siguientes fueron duros. Emma empezó a tener ataques de pánico en el colegio. La enfermera me llamó el martes diciendo que estaba hiperventilando en el baño. La recogí y estuvo pegada a mí todo el camino a casa. Esa noche, David comenzó su campaña. El primo de mi esposa le envió capturas de pantalla de Facebook. David hablaba de cómo los niños de hoy en día se inventan historias para llamar la atención, de cómo algunos niños tienen una imaginación hiperactiva que necesita ayuda profesional. Nunca mencionó a Emma por su nombre, pero todos sabían a quién se refería. El miércoles por la mañana, recibí una llamada de mi suegra. Parecía confusa, preocupada. David le había dicho que Emma veía cosas que no existían, que inventaba historias sobre la gente. Me preguntó si habíamos considerado la terapia. Le dije que Emma estaba bien, que David mentía. Se quedó callada, luego dijo, tal vez deberíamos saltarnos la cena del domingo por un tiempo, dejar que las cosas se calmaran. Sabía que David la había afectado. El jueves, 3 familiares diferentes habían llamado a mi esposa preguntando si Emma estaba bien, si tenía problemas en el colegio, si tal vez necesitaba hablar con alguien. David estaba trabajando rápido, plantando semillas de duda. Esa noche, después de que Emma se fuera a la cama, mi esposa lloró y me dijo que sentía que toda su familia se estaba volviendo contra nosotros. La abracé y le prometí que lo arreglaríamos. El viernes salí temprano del trabajo. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar. Fui a la oficina de David, la que le dejó su padre. Está en un centro comercial, entre un salón de manicura y una agencia tributaria. No es muy prestigiosa, pero David actúa como si fuera un edificio del centro. Su coche no estaba allí, pero sí su secretaria, Teresa, una mujer mayor que había trabajado para el padre de David. Le dije que necesitaba dejar unos documentos familiares. Me dejó esperar. En su despacho, curiosamente, mientras ella contestaba el teléfono, su mesa estaba cerrada, pero el archivador no. Encontré más extractos bancarios, no solo de su madre, sino cuentas para 2 clientes mayores, el mismo patrón de retiros, las mismas firmas falsificadas. Hice fotos con mi teléfono. Entonces oí a Teresa decir que David estaba subiendo
Aparté todo y me senté como si hubiera estado esperando pacientemente. David entró y se quedó helado cuando me vio. Su cara pasó por 5 emociones antes de decidirse por una falsa amabilidad. Me preguntó qué me traía por aquí. Le dije que quería hablar de Emma, de la boda. Se sentó detrás de su escritorio, usándolo como una barrera entre nosotros. Dijo que todo había sido un malentendido, que Emma malinterpretó lo que vio, que Brian solo estaba consolando a Melissa después de que ella hubiera bebido demasiado champán. Le pregunté por el congelador. Dijo que Emma estaba histérica, que él intentaba calmarla. La cocina estaba tranquila y fresca, y pensó que eso ayudaría. Me reí en su cara. Le pregunté si realmente esperaba que alguien creyera. Eso, se le cayó la máscara por un segundo. Vi al verdadero David debajo, el que encierra a los niños en congeladores y roba a las ancianas. Se inclinó hacia adelante y me dijo que tuviera cuidado, que Emma ya estaba teniendo problemas en el colegio, que la gente estaba empezando a hablar, que quizás deberían intervenir los servicios sociales si no podíamos manejar los problemas mentales de nuestra hija. La amenaza era clara: retrocede o intentará llevarse a Emma. Me levanté y me fui sin decir nada más, pero había conseguido lo que buscaba. Las fotos en mi teléfono eran la prueba de un patrón. Ahora necesitaba más. Ese fin de semana, mi esposa llamó a la hermana de su madre, la tía Linda, que vivía a 2 estados de distancia, pero conocía todos los trapos sucios de la familia. Mi mujer le preguntó por la exnovia de David, la de antes de casarse. Linda se quedó muy callada y nos dijo que fuéramos a visitarla, que tenía algo que enseñarnos. Fuimos el sábado por la mañana. Emma se quedó con mis padres, no necesitaba oír lo que podríamos aprender. Linda nos recibió en una cafetería cerca de su casa. Parecía nerviosa, no dejaba de mirar por encima del hombro. Nos habló de Jessica, la ex de David de hace 5 años, como salieron durante 2 años antes, de que ella, de repente, se fuera de la ciudad sin explicación. Pero Linda se mantuvo en contacto. Jessica le contó cosas oscuras, sobre el temperamento de David, sobre la vez que encerró a su sobrino en el maletero de un coche durante una barbacoa familiar. El niño solo tenía 7 años, le había preguntado a David por qué se portaba mal con la tía Jessica. Linda nos dio el número de Jessica. Dijo que había estado esperando que alguien le preguntara. Llamamos desde el coche. Jessica contestó al tercer timbrazo. Su voz fue cautelosa hasta que mi esposa le explicó quiénes éramos. Entonces las palabras salieron. Nos habló del incidente del maletero, de cómo David se había reído cuando por fin sacaron al niño, de cómo había dicho que los niños tenían que aprender a respetar. Nos habló del abuso emocional, del gaslighting, de cómo había convencido a su familia de que era inestable. ¿Te suena familiar?, preguntó Jessica. Dijo que testificaría si lo necesitábamos, que había estado esperando años a que alguien lo detuviera. Nos dio el nombre de otra ex, Sara. Dijo que Sara también tenía historias. Le dimos las gracias y colgamos. Mi esposa volvía a llorar, esta vez de rabia. Su hermano había estado haciendo esto durante años y nadie se lo impedía. El domingo nos saltamos la cena en casa de mi suegra. El lunes, David fue a más. Llamaron del colegio diciendo que alguien había informado de preocupaciones sobre el entorno familiar de Emma, que habían recibido una denuncia anónima sobre posibles abusos. El consejero quería reunirse con nosotros. Sabía que era David, pero no podía probarlo. Nos reunimos con la señora Patterson esa tarde. Emma tuvo que faltar al entrenamiento de fútbol. La señora Patterson fue bastante amable, pero pude verla sospecha en sus ojos. Preguntó por el comportamiento de Emma en casa, por cualquier trauma reciente, por nuestros métodos disciplinarios. Mi esposa le explicó lo de la boda. La señora Patterson tomó notas, pero me di cuenta de que ya había oído la versión de David. Dijo que tendría que documentarlo todo, que habría reuniones de seguimiento. Emma oyó eso y empezó a llorar. Preguntó si estaba en problemas. Le aseguramos que no, pero me di cuenta de que el daño ya estaba hecho. El martes por la noche nos enteramos de que David había estado ocupado en otras cosas. El teléfono de mi esposa recibió un mensaje de su prima, un enlace a una cuenta de Instagram. El nombre de usuario era parecido al de Emma, pero no del todo correcto. Las publicaciones eran inquietantes. Poemas extraños sobre la muerte y la violencia, fotos de cuchillos y pastillas con leyendas emo. La cuenta seguía a los compañeros de clase de Emma. Algunos ya la habían seguido pensando que era ella. Hice una captura de pantalla de todo antes de denunciar la cuenta, pero el daño ya estaba hecho. El miércoles, Emma llegó a casa llorando. Los niños del colegio le preguntaban por sus espeluznantes publicaciones. La madre de una niña había llamado al colegio. Emma no entendía lo que estaba pasando. Tuvimos que explicarle que alguien se hacía pasar por ella en internet. Nos preguntó por qué alguien haría eso. No teníamos una buena respuesta. El jueves, David hizo su siguiente movimiento. Un agente judicial se presentó en nuestra puerta con papeles. David nos demandaba por difamación y angustia emocional,
alegando que habíamos estado difundiendo mentiras sobre él desde la boda. La cantidad que pedía era una locura, $15,000. Pero aquí estaba el truco. Había enumerado a Emma como acusada también, una niña de 12 años. Mi esposa tiró los papeles al otro lado de la habitación. Los recogí y leí los detalles. David decía que Emma había agredido a Brian en la boda, que la habíamos entrenado para mentir. Llamé a un amigo abogado. Justin dijo que era acoso, que ningún juez lo tomaría en serio, pero aún así tendríamos que responder, aún así tendríamos que pagar la representación. Era la muerte, por 1000 cortes. David estaba tratando de desangrarnos financiera y emocionalmente, hacernos demasiado cansados para luchar, pero él no sabía que yo había estado documentando todo, cada mensaje, cada llamada, cada interacción. Tenía un archivo que crecía día a día. El viernes, mi esposa descubrió algo inquietante. Había estado revisando viejos videos familiares en su portátil, buscando recuerdos felices para mostrarle a Emma, para recordarle que su familia no era tan mala. Encontró imágenes de la Navidad pasada. David había estado filmando con su teléfono durante la cena, pero en el fondo, se podía ver que apuntaba la cámara a Emma cuando pensaba que nadie estaba mirando, acercándose a ella. Revisamos otros videos. Él estaba en el fondo de la mayoría de ellos, siempre mirando a Emma, siempre grabando. Mi mujer se sintió mal. Dijo que necesitaba aire. Revisé más videos mientras ella estaba en el porche. Encontré uno de la fiesta, de cumpleaños de Emma, David en una esquina, con el teléfono apagado, grabando mientras Emma abría los regalos. Otro de Pascuas, David grabando a Emma buscando huevos. Siempre al acecho, siempre observando. Se me puso la piel de gallina. ¿Qué clase de hombre adulto filma en secreto a su sobrina de 12 años? El sábado, fuimos proactivos. Llamé a Jessica de nuevo. Le pregunté si se había dado cuenta de que David grababa a los niños cuando salían juntos. Se quedó callada. Y luego dijo que sí. Dijo que tenía carpetas en su ordenador. Videos de los hijos de sus primos, de los vecinos. Nada abiertamente inapropiado, pero espeluznante, obsesivo. Ella le preguntó una vez y él explotó. Dijo que ella estaba haciendo que videos familiares inocentes parecieran sucios. Clásico de David, darle la vuelta, hacerte sentir culpable por notarlo. Necesitábamos esas grabaciones que había hecho de Emma. Si estaba tratando de atraparla, mintiendo, podría haber capturado algo más, algo que probara su patrón de comportamiento. Pero sus dispositivos estarían bien bloqueados. Necesitábamos otra forma. Fue entonces cuando mi esposa recordó algo. David siempre hacía copias de seguridad en la nube, y años atrás, cuando había ayudado a configurar el ordenador de su madre, había usado su propia cuenta. Su madre probablemente todavía tenía acceso. El domingo, mordimos la bala y fuimos a cenar. David estaba allí, engreído como siempre. No paraba de hacer comentarios sobre los niños que mienten, sobre los padres que los permiten. Mi suegra parecía incómoda, pero no dijo nada. Emma apenas comía, solo empujaba la comida por el plato. Después de cenar, mi mujer se ofreció a ayudar a su madre con el ordenador, diciendo que el correo electrónico no funcionaba bien. Se fueron al estudio mientras yo mantenía a David ocupado en el salón. Trató de provocarme, mencionó la demanda, preguntó si ya habíamos encontrado un abogado. Dijo que era una pena que las familias tuvieran que recurrir a los tribunales. Asentí y le dejé hablar. Se volvió más engreído a medida que bebía. Empezó a presumir de un caso que había ganado, un cliente mayor que había intentado cambiar su testamento. David lo había impugnado. Demostró que el anciano no era competente. La familia tuvo que dividir todo con el cliente de David. Sonreía mientras lo contaba, orgulloso de manipular los deseos de un moribundo. Mi mujer volvió pálida, pero triunfante. Había encontrado la cuenta en la nube. Descargó archivos a una memoria USB mientras David estaba distraído. Nos excusamos y nos fuimos temprano. David nos llamó diciendo que nos vería en el juzgado. Emma preguntó qué quería decir. Le dijimos que no se preocupara. En casa, revisamos los archivos, horas de video. Emma en reuniones familiares, en el parque, en eventos escolares a los que David había asistido. Y entonces lo encontramos. Un video de la boda. David había estado grabando antes del incidente. El teléfono debió de estar en su bolsillo, aún capturaba audio. Se oía a Emma contarle a mi mujer lo de Brian y Melissa. Se oía la explosión de David, se oían los gritos de Emma mientras se la llevaba a rastras. El teléfono debió de cambiar de sitio porque de repente apareció un video parcial, movido, casi borroso, pero se podía distinguir la mano de David en el brazo de Emma, los pies de ella arrastrándose mientras él tiraba de ella, la puerta de la cocina cerrándose de golpe, y luego su voz, amortiguada pero clara, diciéndole que tenía que aprender a mantener la boca cerrada, que las niñas que contaban cuentos tenían lo que se merecían. Le teníamos a él, pero necesitábamos más. El asunto financiero era independiente de la agresión. Necesitábamos ambas cosas para enterrarlo por completo. El lunes, me tomé otro día libre del trabajo,
Conduje hasta el juzgado y saqué los registros de la propiedad. La casa de David estaba hipotecada hasta el cuello, 3 refinanciaciones en 5 años. ¿A dónde iba todo ese dinero? Su coche era alquilado, su oficina también. Vestía bien, pero no tanto. Entonces, recordé el juego. Mi esposa había mencionado, hace años, que a David le gustaba el póker. Tal vez demasiado. Hice algunas llamadas y descubrí que David era un asiduo de los juegos clandestinos, de apuestas altas, de esos en los que puedes perder 5 grandes en una noche, de los que no aceptan pagarés. Un tipo, Billy, solía trabajar conmigo, llevaba un libro aparte. Dijo que David le debía dinero a la gente seria. Dijo que David había estado luchando últimamente, desesperado por dinero en efectivo. Eso explicaba el robo, le estaba robando a su madre para pagar deudas de juego. El martes, la escuela volvió a llamar. Más preocupaciones sobre Emma. Alguien había enviado un correo electrónico anónimo con enlaces al falso Instagram, alegando que no vigilábamos el uso de Internet de nuestra hija. Tuvimos otra reunión con la señora Patterson. Esta vez fue menos amable. Dijo que los informes se acumulaban, que podría tener que involucrar a los servicios sociales. Emma tuvo que sentarse en el pasillo mientras hablábamos. Podía verla a través de la ventana, encorvada, con cara de poca cosa. Le enseñamos a la señora Patterson las capturas de pantalla que demostraban que la cuenta era falsa. Le mostramos cuándo se creó, como era claramente un adulto tratando de sonar como un niño. Tomó notas, pero pude ver la duda. Una vez plantada, la semilla, era difícil desenterrarla. David estaba ganando esta parte de la guerra, haciéndonos parecer inestables, negligentes, haciendo que Emma pareciera perturbada. El miércoles llamó la hermana de mi mujer. Madison había sido neutral hasta ahora, sin tomar partido, pero se había dado cuenta de algo. Faltaba dinero de la cuenta de su madre, cheques al portador que su madre no recordaba haber escrito. Se enfrentó a David y él explotó. Dijo que estaba llamando senil a su madre, que tal vez necesitaba ser evaluada por demencia. Clásico de David, atacar cuando está acorralado. Madison estaba conmocionada. Preguntó si habíamos notado algo similar. Le contamos sobre los extractos bancarios, el patrón de años atrás. Se quedó callada, luego dijo que había más. Su madre había cambiado su testamento recientemente, dejando todo a David. Dejó fuera a todos los demás. Dijo que era porque David era el único que se preocupaba por ella. Madison había sospechado, pero su madre insistió en que era lo que ella quería. Ahora se preguntaba si David la había manipulado, amenazado o convencido de que el resto de la familia estaba en su contra. Necesitábamos movernos rápido. David estaba escalando porque estaba desesperado. Los muros se estaban cerrando y él lo sabía. Pero los animales acorralados son peligrosos. El jueves lo demostró. Emma no volvió a casa de la escuela. El conductor del autobús dijo que nunca subió. La escuela dijo que se había ido con los otros niños. Mi mujer llamó a todos nuestros conocidos. Conduje por el barrio, comprobando el parque, la biblioteca, cualquier sitio al que pudiera ir. Entonces sonó mi teléfono. Era David. Dijo que Emma estaba a salvo, que había acudido a él disgustada por toda la tensión en casa, que quizás debería quedarse con una familia que no le llenara la cabeza de mentiras. Le dije que la pusiera al teléfono. Podía oír a Emma de fondo, diciendo que quería irse a casa. David dijo que estaba confundida, que llamaríamos a la policía. Sarah rió y dijo que adelante. Era su tío. Ella había venido voluntariamente, solo intentaba ayudar. Conduje hasta su casa, infringiendo todas las leyes de tráfico. Mi mujer llamó al 911 desde su coche. Llegamos al mismo tiempo que la policía. David abrió la puerta todo sonriente, les dijo a los oficiales que era un malentendido familiar, que Emma le había mandado un mensaje pidiéndole que la llevara. Les mostró los mensajes del teléfono de Emma, pero Emma no tenía su teléfono, se lo habíamos quitado. Después del incidente de Instagram, la cara de David cambió cuando dijimos eso. Los policías pidieron ver a Emma. Estaba llorando en el salón. Corrió hacia nosotros y se agarró fuerte. Les dijo a los oficiales que David había estado esperando fuera de la escuela, que su madre le había enviado a recogerla. Ella le creyó, porque era de la familia. Él había cogido su teléfono de la mochila y se había mandado un mensaje. Luego borró los mensajes de su teléfono y se lo devolvió. La policía tomó declaración. David se aferró a su historia, pero se estaba desmoronando. Dijeron que presentarían un informe, que deberíamos considerar una orden de alejamiento. Esa noche Emma durmió entre nosotros. Se despertaba preguntando si las puertas estaban cerradas, si David podía entrar. Le aseguramos que estaba a salvo, pero yo me quedé despierta escuchando ruidos. El viernes pedimos la orden de alejamiento. El juez concedió una temporal basada en el informe policial. David sería notificado en 24 horas. Parecía un avance, pero sabía que solo era papel. El papel no detiene a un hombre desesperado. El sábado llamó el primo de mi mujer,
la primera que envió los enlaces de Instagram, había estado investigando, encontró a la ex mujer de David, en Facebook, de la que nadie hablaba, el matrimonio que duró menos de 2 años antes de que ella huyera a otro estado. Cristina estaba dispuesta a hablar. Dijo que había estado esperando esta llamada durante años. Las historias que contaba hacían que las de Jessica parecieran insignificantes. David había encerrado a su hijo en un armario, su propio hijastro. Dijo que el chico era irrespetuoso, que necesitaba aprender su lugar. Ella había intentado irse, pero David la había amenazado con arruinarla. Dijo que se aseguraría de que no volviera a ver a su hijo. Él había presentado informes falsos con CPS, afirmó que era una madre inadecuada, contrató a un investigador privado para que la siguiera, plantó sustancias en su coche, luego hizo una denuncia anónima. Ella había golpeado los cargos, pero le costó todo lo que tenía. Finalmente huyó en medio de la noche, empezó de nuevo a 3 estados de distancia, cambió su nombre. David la había encontrado, envió fotos de su hijo en su nueva escuela. El mensaje era claro, se había quedado callada después de eso. Cristina tenía documentos, informes policiales, archivos judiciales, registros hospitalarios de cuando su hijo tuvo ataques de pánico, un rastro de papel del abuso de David. De la noche a la mañana nos envió copias, nos dijo que las usáramos para lo que necesitáramos, que ya era hora de que alguien lo detuviera. El paquete llegó el lunes, 50 páginas de los mayores éxitos de David, un patrón que abarca años, siempre el mismo: encerrar a los niños que lo desafiaban, destruir a cualquiera que se defendiera. El martes, la orden de restricción fue entregada. David llamó a la madre de mi esposa, gritando sobre la traición, sobre la familia, volviéndose contra la familia. Dijo que nos arrepentiríamos de esto. Mi suegra llamó a mi mujer llorando. Dijo que David le había dicho que intentábamos robarle el dinero, que habíamos falsificado los extractos bancarios, que queríamos su casa. Mi mujer intentó explicárselo, pero su madre colgó. David había envenenado el pozo por completo. El miércoles, las cosas se pusieron raras. Noté que un auto me seguía al trabajo, el mismo auto que estaba afuera cuando salía a almorzar. Conseguí la matrícula, hice que Justin la comprobara. Coche, de alquiler, pagado en efectivo. Podría haber sido cualquiera, pero sabía que era David, o alguien que había contratado. Esa noche pedimos comida para llevar. Estaba demasiado paranoico para cocinar. No dejaba de mirar las ventanas. Emma se dio cuenta y preguntó si venía el hombre malo. Le dijimos que no, pero vi que no nos creía. El jueves volvieron a llamar de la escuela. Esta vez eran buenas noticias. La señora Patterson había investigado un poco. Había descubierto que todas las denuncias anónimas procedían de la misma dirección y las había rastreado hasta la oficina de David. Se disculpó por el estrés. Dijo que documentaría todo para nuestro abogado. Finalmente, alguien más se dio cuenta de la actuación de David, pero él no había terminado. Esa noche, la cámara de nuestro timbre le grabó pasando despacio 3 veces entre medianoche y el amanecer, haciéndonos saber que estaba vigilando. El viernes llamó la abuela de mi mujer, la abuela de David también. Tenía 93 años y era muy avispada. Dijo que había estado viendo cómo se desarrollaba el drama familiar y que tenía algunas cosas que decir. Resulta que David ya lo había intentado antes, hace 20 años, con un primo más joven. Nadie creyó. Al chico entonces, la familia lo encubrió. La abuela tenía recibos, cartas antiguas, anotaciones en el diario, un patrón que se remontaba a cuando David era adolescente. Se había callado para preservar la paz familiar, pero ya no. La visitamos el sábado. Vivía en una residencia asistida, pero aún conservaba todos sus papeles, en cajas. Nos enseñó una carta del instituto de David. Había encerrado a un compañero de clase en un armario de suministros. Le suspendieron, pero papá hizo que se olvidara. Otro incidente en la universidad. Una novia que presentó cargos y luego los retiró. Otra vez, el dinero de papá. La abuela dijo que había intentado advertir a la gente, pero la familia siempre protegió a David, siempre puso excusas. Nos dio todo. Dijo que era demasiado vieja para preocuparse por la política familiar. Dijo que Emma merecía algo mejor de lo que tenía. Nos fuimos con 3 cajas de munición. Esa noche lo esparcimos todo en la mesa del comedor. Informes policiales, extractos bancarios, historiales médicos, declaraciones de testigos, 25 años de David siendo David y saliendo impune, hasta ahora. El domingo, David cometió su mayor error. Había una barbacoa familiar en el parque. Nosotros no íbamos, pero Madison sí. Nos llamó después, histérica. David se había presentado borracho, empezó a despotricar sobre la familia desagradecida, sobre mentiras y conspiraciones, sobre cómo se lo había dado todo a su madre, y así era, como ella se lo pagaba. Luego, soltó lo del dinero, que solo había cogido lo que se merecía, que la vieja tenía más de lo que necesitaba. 30 personas le oyeron, incluida su madre. Ella estaba trayendo ensalada de patatas cuando él lo dijo, dejó caer todo el cuenco y se echó a llorar. David intentó dar marcha atrás,
pero el daño ya estaba hecho. Madison lo grabó todo con sus teléfonos, David admitiendo el robo delante de 3 docenas de testigos. Se dio cuenta de lo que había hecho e intentó coger el teléfono de Madison. Ella corrió a su coche y se fue. David la siguió, gritando amenazas. Otros miembros de la familia tuvieron que retenerlo físicamente. El lunes llamó mi suegra, con la voz entrecortada y quebrada. Se disculpó por no creernos. Dijo que había mirado sus cuentas, que las había mirado de verdad, que había encontrado reintegros que no recordaba, cheques que no había firmado, $40,000 en 3 años, sus ahorros para la jubilación, el dinero que había heredado de su hermana, desaparecidos, todos firmados por David. Quería presentar cargos. Le contamos todo lo que habíamos encontrado. Lloró más. Dijo que había fracasado como madre. Le dijimos que no era su culpa. David había engañado a todos. El martes lo llevamos todo a la policía, 3 cajas de pruebas, las declaraciones de los testigos Jessica, Cristina y la abuela, el vídeo de la boda, los registros bancarios, la grabación de Madison de la barbacoa. Los ojos del detective se agrandaron cuando lo expusimos todo. Dijo que era el expediente más completo que había visto de civiles, que David se había ganado muchos enemigos. Le dimos la información de contacto de Cristina. Estaba dispuesta a testificar sobre el falso encarcelamiento de su hijo. El miércoles, David fue arrestado en su oficina. Teresa nos llamó, con voz temblorosa, dijo que la policía se había llevado ordenadores, archivos, todo. Dijo que habían encontrado más víctimas, otros clientes ancianos con retiradas misteriosas. El castillo de naipes de David se derrumbaba. Salió bajo fianza el jueves, pero el daño ya estaba hecho. Su cara apareció en los periódicos. Abogado local, arrestado por abuso de ancianos y robo. Su tío lo despidió esa tarde. Los clientes empezaron a llamar, exigiendo sus expedientes. El viernes recibimos una llamada del abogado de David, un tal Scott, hablador suave. Dijo que David quería hacer un trato, retirar los cargos y se iría de la ciudad. No volvería a contactarnos, renunciaría a cualquier derecho a la herencia de su madre. Nos reímos de verdad. Le dijimos que comprobara las pruebas. David iría a prisión, sin tratos. Scott dijo que lo lamentaríamos, que David tenía recursos. Colgamos, le dejamos hacer sus amenazas. Teníamos la verdad de nuestro lado. El sábado, David cometió una estupidez, violó la orden de alejamiento. Se presentó en el partido de fútbol de Emma, se quedó mirando al borde del campo. Otros padres se dieron cuenta, se sintieron incómodos. Un padre, Gerald, se le acercó, le pidió que se fuera. David lo empujó, con fuerza. Gerald es contratista, mide 190 y es muy musculoso. No le devolvió el empujón, pero no le hizo falta. Otros 3 padres rodearon a David y le dijeron que se fuera. David miró a su alrededor, se dio cuenta de que le superaban en número. Se fue, pero no sin antes gritar que esto no había terminado. Llamamos a la policía desde el campo. Recogieron a David 1 hora después, de vuelta a la cárcel, sin fianza esta vez. El juez lo llamó riesgo de fuga y peligro para un menor. El abogado de David argumentó, pero el vídeo de la boda se reprodujo en el tribunal. El juez vio a David encerrar a un niño de 12 años en un congelador. Lo vio sonreír después. Se denegó la libertad bajo fianza. David esperaría el juicio entre rejas. Emma escuchó la noticia y sonrió por primera vez en semanas. Preguntó si realmente había terminado. Le dijimos que casi. El juicio tardó 3 meses en programarse. El abogado de David intentó todas las tácticas para retrasarlo, presentó moción tras moción, pero las pruebas eran abrumadoras. 15 testigos declararon. Jessica voló desde Portland. Cristina condujo 10 horas con su hijo, ahora de 17 años y listo para enfrentar a su ex padrastro. El chico fue valiente. Le contó al tribunal sobre horas encerrado en lugares oscuros, sobre David riendo cuando lloraba, sobre las lágrimas de su madre. El jurado parecía enfermo. Madison testificó sobre el incidente de la barbacoa. Puso el video para la corte. La propia voz de David, admitiendo el robo. Su madre subió al estrado, frágil, pero decidida. Detalló cada cheque falsificado, cada excusa mentirosa. El fiscal mostró al jurado $40,000 en retiros fraudulentos. La defensa no tenía nada. David subió al estrado en contra del consejo de su abogado. Trató de dar vuelta todo como malentendidos. El fiscal lo destrozó. Preguntó por cada niño que había encerrado, cada anciano que había robado. La máscara de David finalmente se cayó. Gritó que todos se lo merecían, que los niños necesitaban disciplina, que su madre se lo debía por todo lo que había hecho. El jurado deliberó durante 2 horas. Culpable de todos los cargos: abuso de ancianos, robo, detención ilegal, peligro para los niños. El juez le dio 8 años. No era suficiente, pero algo era algo. David gritó mientras se lo llevaban. Prometió que se vengaría, que pagaríamos por esto. El alguacil lo arrastró fuera todavía gritando. Emma miraba desde la galería. No. Se inmutó, no lloró, solo vio cómo se llevaban al hombre malo. Después del juicio,
las cosas mejoraron lentamente. Emma empezó a dormir toda la noche. Dejó de comprobar las cerraduras obsesivamente. Mi suegra recuperó su dinero. El seguro cubrió la mayor parte. El resto vino de la venta de la casa de David. Resultó que no poseía mucho. Las deudas de juego se lo comieron todo. Sus acreedores le llamaron, pero no le quedó nada. David lo perdió todo. Su libertad, su familia, su futuro. ¿Todo por qué? ¿Por orgullo? ¿Avaricia? ¿Una necesidad enfermiza de control? Todavía vamos a las cenas de los domingos. La familia es más pequeña ahora. Algunos parientes eligieron el lado de David. Dijeron que habíamos exagerado, que la familia debería perdonar. Los dejamos ir. Los que se quedaron están más unidos, unidos por el trauma compartido y la supervivencia. Emma vuelve a jugar con sus primos, se ríe de nuevo, pero es diferente, más cautelosa, más consciente de que los monstruos pueden llevar caras familiares. Le dimos terapia, buena terapia, lo está superando. David está en la prisión estatal ahora, lo estará por años. A veces, escribe largas cartas incoherentes sobre la injusticia, sobre la traición familiar. No las leemos, solo se las enviamos al fiscal en caso de que viole la orden de no contacto. Su madre cambió su testamento, dividió todo en partes iguales entre sus hijos, excepto David, él no recibe nada. Dice que es lo menos que puede hacer después de no proteger a sus nietos. Le decimos que no fue su culpa. Los depredadores son buenos escondiéndose. David tuvo décadas de práctica. El otro día, Emma preguntó si el tío David podría volver. Algún día, le dijimos que no, que el juez se aseguró de ello, que aunque saliera, no podría volver a acercarse a ella. Ella asintió y volvió a sus deberes, así de fácil. Los niños son resistentes, pero sigo comprobando las cerraduras. Sigo vigilando los coches que se acercan demasiado. Todavía me despierto a veces pensando que le oigo en la puerta. El trauma persiste para todos nosotros, pero ganamos. Eso es lo que importa. David pensó que podía intimidarnos para que guardáramos silencio. Pensó que podía destruir a una niña de 12 años por decir la verdad. Se equivocó. Emma es la heroína de esta historia. Ella vio algo malo y habló, incluso cuando los adultos le fallaron, incluso cuando su propia familia se volvió contra ella. Ella dijo la verdad, y finalmente, la justicia la escuchó. Ahora estamos bien, no igual, pero bien. Emma juega al fútbol y saca sobresalientes. Mi esposa comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres. Yo soy entrenador de la liga infantil. Cosas normales de la vida. No hablamos mucho de David. Es solo un capítulo malo en nuestra historia familiar. Un cuento con moraleja sobre permitir el abuso, sobre el costo de guardar silencio. A veces, Emma pregunta por qué lo hizo, por qué lastimó a la gente. No tenemos buenas respuestas. Algunas personas simplemente están rotas, y rompen a otros si se lo permitimos. Pero nosotros no se lo permitimos, no al final. David está en una celda ahora, pensando en lo que perdió. 8 años para pensar en cada niño que aterrorizó, cada dólar que robó, cada vida que intentó arruinar. Mientras tanto, Emma crece, fuerte y valiente. Sabe que su voz importa, que decir la verdad al poder funciona, incluso cuando el poder es la familia, especialmente entonces. David le enseñó eso, no la lección que él pretendía, sino la que ella aprendió. Y esa es la mejor venganza de todas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Alguna vez te has enfrentado a un conflicto familiar tan profundo y lleno de secretos? ¿Crees que la familia debería protegerse a toda costa o que la verdad y la justicia deben prevalecer, incluso si eso significa desmoronar lazos? Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo. Y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.